Cordial saludo, mi nombre es Jairo Fernando Ordóñez Lora, instructor de TICS del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca. El día de hoy vamos a realizar un video tutorial para el desensamble de la fuente de voltaje de un computador de escritorio. Antes de esto, queremos hacer unas recomendaciones desde la institución en cuanto a la situación que se está viviendo con respecto al COVID-19. Quiero recordarles algo que ustedes ya han visto mucho estos días. Uno, importantísimo, el lavado de las manos con los métodos que se explican en las diferentes redes sociales. Dos, evitar el contacto físico a toda costa. Por eso estamos viviendo en este momento la situación de aislamiento social. Tres, evitar tocar nuestros ojos, boca y nariz, porque por ahí podemos introducir el virus a nuestros organismos. 4. A la hora de estornudar o toser, tener la precaución de taparnos con un pañuelo o con el brazo, nunca con las manos, porque podemos también esparcir el virus en caso de tenerlo. Y 5. En caso de presentar alguno de los síntomas, consultar inmediatamente al médico o a la EPS o a la línea de atención. ¿Cuáles son los síntomas? Tos seca, fiebre alta o dificultad para respirar. Siempre tengan en cuenta estas recomendaciones. Para las personas que están realizando el curso de mantenimiento de computadores nivel 1, entonces vamos a hacer el día de hoy el procedimiento para retirar la fuente de voltaje del computador de escritorio. Recuerden que la fuente de voltaje es el componente del computador que recibe el voltaje de la red eléctrica de nuestras casas o nuestras oficinas, lo transforma y lo reparte a los diferentes componentes de la CPU en voltajes más pequeños, 12 voltios, 5 voltios, 3,3 voltios, dependiendo de los requerimientos. Esta fuente es la que regula esos voltajes y que también sufre daños a la hora de las descargas eléctricas, por eso es importante saberla, poder hacer el cambio. Antes de hacer el retiro de la fuente, es necesario tener en cuenta las normas de seguridad que ya vimos en una sesión anterior. Esas normas de seguridad las he compartido con ustedes a sus correos electrónicos, también las enviaré por el WhatsApp, sobre las normas a tener en cuenta, las normas de higiene, las normas de orden a la hora de trabajar el mantenimiento de computadores. Las recomendaciones que vamos a tener para esta práctica: 1. Tener el computador desconectado de la red eléctrica. 2. Utilizar la manilla antiestática. ¿Sí? La manilla antiestática se puede fijar al chasis del computador para realizar la descarga de la electricidad estática. En caso de no tener este componente, podemos realizar la descarga de la electricidad estática tocando el chasis de nuestra CPU. El desensamble. Bueno, como recomendación también, retirar los objetos como relojes, anillos, aretes, objetos colgantes. Voy a retirar el carnet en este momento porque esto nos puede causar un accidente a la hora de manipular el equipo por dentro. Para el desensamble necesitamos un destornillador de estrella. Tener en cuenta que los puertos conectores de la CPU están ubicados y la tapa que vamos a retirar es la tapa que está al lado contrario de los puertos. Entonces vamos a retirar este par de tornillos. Es importante tener un recipiente donde almacenar los tornillos o un lugar pues donde vamos a evitar que se nos vayan a caer y se nos vayan a extraviar. Simplemente esta cubierta la sostienen esos dos tornillos. Retiramos la cubierta, la dejamos en un lugar adecuado y tenemos el acceso a la parte interna de nuestra CPU. La fuente de voltaje está aquí, regularmente está en la parte superior de la CPU. Es recomendable manipularla de esta forma, la CPU acostada, para que no se vaya a caer la fuente a la hora de que quitemos los tornillos. Entonces, como primera medida, vamos a desconectar, ya habiendo hecho el procedimiento de descargar nuestra electricidad estática. Vamos a retirar los cables que salen de la fuente y alimentan los diferentes componentes. Número 1, cable ATX. El cable ATX es el que alimenta a la motherboard, ¿sí? Este cable es un poco duro por la cantidad de conectores que tiene. Cable ATX retirado. Número 2, cable de 4 pines que alimenta el procesador. Estos dos cables tienen un seguro
que debemos presionar para poderlo retirar correctamente. El cable que alimenta a nuestro disco duro lo retiramos, ¿sí? Algunos de estos cables SATA tienen también seguro, tenemos que verificar si lo tiene o no. Cable que alimenta el multilector de tarjetas y la alimentación de la unidad óptica, en este caso la unidad de DVD de nuestra CPU. Una vez retirados estos cables, ya tenemos libres, ¿sí? Ya no tenemos ninguno de los cables de la fuente conectados. Procedemos a retirar los 4 tornillos que aseguran la fuente al chasis de la CPU. También es conveniente dejarlos aparte, ya que en las CPUs hay muchos tornillos que son diferentes unos de los otros. Entonces es importante a la hora de retirarlos, pues dejarlos apartados o como una recomendación en un recipiente marcado a qué componente pertenecen los tornillos. Una vez retirados los tornillos, ya podemos retirar la fuente de voltaje de nuestra CPU, ¿sí? Como práctica o como taller, les voy a recomendar identificar el selector de voltaje que tiene la fuente. Van a verificar ustedes cuál es el voltaje correcto para nuestro país. Como ejercicio ustedes pueden cambiar el selector y verificar qué voltajes puede arrojar nuestra fuente. Segundo, en las fuentes de voltaje, aquí tenemos 2 fuentes, tenemos una etiqueta donde aparecen las características de la fuente de voltaje. Les voy a pedir que identifiquen la potencia que tiene la fuente del computador que ustedes estén trabajando, ¿sí? Van a identificar la potencia, regularmente viene dada en vatios. El procedimiento de ensamble de la fuente es el procedimiento de atrás hacia adelante. Insertar la fuente, asegurar los tornillos y conectar los cables. Ese va a ser el procedimiento para ensamblar nuevamente la fuente de voltaje. Les deseo muchos éxitos en la práctica y cualquier duda, por favor me la comentan a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Éxitos.